Estamos siguiendo la lectura de las dos repúblicas, capítulo 15, en la séptima parte, que lleva por título El arrianismo se convierte en ortodoxo. Las tres doctrinas ahora estaban así. Los atanasios declararon que el Hijo de Dios era de la misma sustancia, la misma existencia y la misma esencia con el Padre. Los arrianos estrictos declararon que el Hijo era como el Padre, pero más bien por gracia que por naturaleza, como una criatura podría ser para el Creador. Los semiarrianos declararon que el Hijo era como el Padre en naturaleza, en existencia, en esencia, en sustancia y en todo lo demás. La doctrina de Atanasio se expresó en hilomousion, el estricto arriano en anomeo y el semiarriano en hilomoiousion. Se verá que el semiarriano fue más cercano a la doctrina original de Arrio que el arriano del periodo actual. Esto se debió a los seguidores de Eusebio de Nicomedia, quien en la amargura de su oposición a los atanasios fueron alejados de la doctrina arriana original desde el hilomousion hasta el anomean. La homousion fue la doctrina del concilio de Lindo. Anomean era la doctrina del concilio de Milán y el hilomousion era la doctrina ahora sostenida por Constancio y una empresa que realmente superaba en número a los arrianos. En apoyo de su comisión visionaria de dar paz a la Iglesia, Constancio decidió llamar a un consejo general y adoptar la doctrina semi-arriana. El consejo fue designado por primera vez para reunirse en Nicomedia en el año 358, pero mientras los obispos se dirigían hacia allí, la cita fue entonces cambiada a Nicea a principios del verano del año 359. Pero antes de eso llegó el momento. Decidió tener dos consejos en lugar de uno, que todos pudieran asistir más fácilmente. Los obispos del oriente se encontrarían en Seleucia, en Isauria, y los de occidente en Rimini, en el mar Adriático, en Italia. El emperador emitió una orden dando orden a todos los obispos sin excepción para asistir a uno u a otro, ya que podrían elegir, y los funcionarios civiles en las provincias fueron comisionados para ver que se obedeciera la orden. Los obispos, por tanto, partieron de todas partes. Los vagones públicos, los caminos y las casas estaban llenas de ellos por todos lados. Se ofendió mucho a los catecúmenos y sin poco desvío a los paganos, que lo consideraron igualmente extraño y ridículo, que los hombres que habían sido criados desde su infancia en la religión cristiana y cuyo negocio era instruir a otros en esa creencia, debían estar constantemente corriendo en su vejez de un lugar a otro para saber lo que ellos mismos debían creer. Para asegurarse de que los dos consejos actuaran como uno solo, se ordenó que cada uno nombrara 2 diputados para informar al emperador las decisiones a las que llegaron, para que él mismo supiera si habían llegado a un entendimiento de acuerdo con las Sagradas Escrituras y podía decidir de acuerdo a su propio juicio lo que era mejor para hacer. En el verano del año 359, más de 400 obispos reunidos en Rimini, de los cuales 80 eran arrianos, 160 reunidos en Seleucia, de los cuales unos 105 eran semiarrianos, unos 40 eran arrianos, mientras que los católicos eran aún menos numerosos. Se nombró a un funcionario civil de alto rango para representar al emperador en cada concilio y el designio para Rimini. Se ordenó que no permitiera que ningún obispo regresara a casa hasta que hubieran llegado a un acuerdo en cuanto a la fe, que podría ser la menor dificultad posible para venir a ser un solo
uno solo en mente. Se redactó un credo y se envió al consejo para ser firmado. En ese momento estaban presentes con el emperador de Sirmium 5 obispos, uno de los cuales era Jorge de Alejandría, y todos ellos eran arrianos o semiarrianos. Ellos redactaron un credo, cuyos puntos principales eran los siguientes. Creemos en un Dios único y verdadero, Padre y gobernante de todos, creador y demiurgo de todas las cosas, y en un unigénito Hijo de Dios, quien fue engendrado por el Padre sin cambio antes de todos los tiempos y de todo principio, y todo el tiempo concebible y toda la sustancia comprensible. Dios es Dios, semejante al Padre, que lo engendró según las Sagradas Escrituras, cuya generación nadie conoce o comprende, sino el Padre que lo engendró. La palabra ousia, porque fue utilizado por los padres con sencillez, es decir, con buena intención, pero no ser entendido por la gente, ocasiona escándalo y no se contiene en las Escrituras. Se dejará de lado y en el futuro ninguna mención se hará de la ousia con respecto a Dios. Pero mantenemos que el Hijo es semejante al Padre en todas las cosas, como también las Escrituras enseñan y dicen. El emperador envió una carta a cada uno del consejo ordenando que los obispos debían resolver la cuestión de la fe antes de tener algo que ver con una investigación de cualquiera de sus propias diferencias privadas. El consejo de Quimini ya se había reunido y estaba discutiendo seriamente la fe cuando los obispos llegaron a Sirmio con el credo anterior, que leyeron en voz alta a la asamblea y declararon que ya había sido confirmado por el emperador y ahora iba a ser universalmente aceptado sin discusión en cuanto al sentido que los individuos podrían adjuntar a sus palabras. A esto todos los arrianos en el concilio estuvieron de acuerdo, pero los católicos con voces fuertes proclamaron su disidencia. Declararon que cualquier nueva fórmula de fe era completamente innecesaria, que el concilio de Nicea había hecho todo lo necesario con respecto a la fe y que el asunto del consejo no era descubrir cuál era la verdadera fe, pero confundir a todos sus oponentes. Exigieron que los obispos que trajeron este credo deberían con ellos maldecir unánimemente todas las herejías y especialmente al arriano. Esta demanda fue rechazada por los arrianos. Entonces los católicos tomaron todo por su cuenta. Aprobaron por unanimidad el credo de Nicea, especialmente el homousión, y luego declararon herético el credo que había venido del emperador. Después tomaron la doctrina del arrianismo y pronunciaron una maldición sobre cada punto en particular. Denunciaron por nombre a los obispos que habían venido del emperador como hombres ignorantes y engañosos, impostores y herejes, y los declararon depuestos. Finalmente pronunciaron unánimemente una maldición sobre todas las herejías en general y las de Arrio en particular. Todo esto lo pusieron por escrito, cada uno de ellos firmaron, y el 21 de julio del año 359 lo enviaron por los 10 diputados al emperador, acompañado de una solicitud de que les permitiera volver a sus iglesias. Al mismo tiempo, los arrianos del concilio también enviaron 10 diputados a Constancio, quienes alcanzaron al emperador antes que los demás e hicieron su informe. Cuando llegaron los demás, Constancio se negó incluso a ver tanto como para recibir su informe, pero envió un oficial a recibirlo y con el pretexto de sentirse abrumado por un asunto público, los hizo esperar. Después de haber esperado durante mucho tiempo, se les indicó que fueran a Adrianópolis y guardaran al agrado del emperador, y al mismo tiempo envió una carta a los obispos de Rimini ordenándoles que esperaran ahí el regreso de sus diputados. Poco después se ordenó a los diputados que acudieran a una pequeña ciudad llamada Nisa, no muchas millas de Adrianópolis. Este fue un truco para los arrianos y semiarrianos por el cual propusieron que se firmara su credo allí y luego pasar sobre los no iniciados como el credo original del concilio de Nicea en Bitinia. Allí se presentó el credo, pero con la omisión en todas las cosas, de modo que decía: el Hijo es como el Padre en lugar de como el Padre en todas las cosas.
Esto los diputados estaban obligados a firmar, lo cual por supuesto que se negaron a hacerlo, pero finalmente se vieron obligados a firmarlo y revocar todos los actos y actuaciones del Consejo de Rimini. El emperador estaba muy complacido con este resultado y lo llamó un buen presagio de éxito similar con todo el Consejo. Dio instrucción a los 10 diputados para regresar a Rimini. Al mismo tiempo envió cartas al prefecto ordenándole de nuevo no permitir que un solo obispo se fuera hasta que todos hubieran firmado y exiliar a quien persistía en una negativa siempre que el número no excediera de 15. Los obispos estaban ansiosos por volver a sus sedes. El emperador era inflexible. Tauro se encargó de renderizar el lugar un tanto inconveniente como desagradable para ellos. Algunos, por lo tanto, se cayeron. Otros siguieron su ejemplo. El resto comenzó a vacilar y cedieron pronto después y se acercaron a la fiesta arriana en tal multitud que en muy poco tiempo el número de obispos ortodoxos que continuó estable se redujo a 20. A la cabeza de estos 20 estaba un tal Febadio y decidieron invenciblemente mantener su posición. Sin embargo, fueron atrapados por un truco que el más tirano pudo jamás haber visto. 2 obispos en particular, Ursacius y Valente, estaban a cargo del credo y fingieron en interés de la paz estar dispuestos a hacer una concesión e insertar las modificaciones y adiciones que pudieran ser agradables a Febadio, quien se regocijó por la orgullosa distinción que sería así suya como preservadora de la ortodoxia. Se juntaron y empezaron a reconstruir el credo. Primero se insertaron algunas maldiciones contra la herejía arriana, luego una adición declarando que el Hijo es igual al Padre sin principio y antes de todas las cosas. Esto fue escrito. Talons propuso que para no dejar espacio para cualquier nueva disputa o cualquier pregunta sobre este punto, debería añadirse una cláusula que declarare que el Hijo de Dios no es una criatura como las demás. En esto los 20 obispos asintieron, pasando por alto ciegamente el hecho de que, al admitir que el Hijo no era una criatura como las otras criaturas, de hecho lo colocaron entre las criaturas y admitió el mismo punto en el que los arrianos habían insistido todo el tiempo. Así todos fueron llevados a la unidad de la fe. El concilio se disolvió y los obispos partieron cada uno a sus hogares. El consejo había pasado y tan pronto como los arrianos se encontraron ellos mismos seguros que proclamaron en voz alta la victoria que habían ganado, se enorgullecían del hecho de que el gran concilio de Rimini no había declarado que el Hijo fuera no una criatura, sino solo que no era como otras criaturas. Afirmaron que era y siempre había sido su opinión que el Hijo no era más parecido al Padre que un pedazo de vidrio era como una esmeralda. Al examinar el credo, los 20 obispos se vieron obligados a confesar que habían sido atrapados. Renunciaron al credo y públicamente se retractaron de todo lo que habían dicho, hecho o firmado, tan repugnante a las verdades de la Iglesia Católica. El consejo compañero que se convocó en Seleucia se reunió el 27 de septiembre del año 359, pero como había 3 partidos distintos, además de los individuos que se diferenciaban de todos, había entre los tales tal confusión, tumulto y amargura que después de 4 días de debate enfurecido, en el que la perspectiva se convirtió de peor a peor, el oficial imperial declaró que no tenía nada más que ver con el consejo y que podrían ir a la iglesia si quisieran y darse el gusto en este vano balbuceo allí tanto como quisieran. Las partes luego se reunieron por separado, denunciaron, condenaron y se excomulgaron unos a otros y enviaron sus delegados a Constancio, que pasó un día entero y la mayor parte de la noche, el 31 de diciembre del año 359, al asegurar sus firmas a la confesión de fe que habían aprobado. La confesión del emperador se publicó luego en todo el imperio y a todos los obispos se les ordenó firmarla, bajo pena del destierro, y todos los que se negaron. Esta orden fue ejecutada con el mayor rigor en todas las provincias del imperio y se encontraron muy pocos que no firmaron, con las manos que los condenaron en sus corazones.
Muchos que hasta entonces habían sido considerados invencibles fueron superados y cumplieron con los tiempos, y los que no lo hicieron fueron impulsados sin distinción de sus sedes al exilio, y otros designados en su habitación. La firma de esa confesión es una calificación indispensable tanto para obtener como para mantener la dignidad episcopal. Así fueron todas las vistas a lo largo del imperio, se llenó de arrianos, de tal manera que en todo el oriente no quedó un obispo ortodoxo y en occidente uno solo, a saber Gregorio, obispo de Elvira en Andalucía. Y él con toda probabilidad se vio obligado a ausentarse de su rebaño y yacer escondido. Así Constancio había tenido mucho más éxito que el que tuvo su padre al establecer la unidad de la fe, que la fe era el arrianismo original y el arrianismo era ahora tan enteramente ortodoxo, y si el sentido acomodado de la palabra puede ser usada, como enteramente católico, como el atanasianismo había alguna vez sido. Habiendo como su padre, con la ayuda de los obispos, unido al mundo bajo una sola cabeza, trajo las opiniones con respecto a la deidad a una condición de uniformidad establecida, el emperador Constancio murió al año siguiente, en el año 361.